Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Tere Flores y estamos en el programa de Conociendo de Ciencias Ocultas, en nuestra cita de todos los lunes a las 10 de la noche para escuchar historias asombrosas, como hemos comentado. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema que hace 8 días platicamos, que se llama los esenios. Y ahora, obviamente, vamos a incluir a Jesús y a los esenios. Y para esto, bueno, vale recordar que hemos platicado quiénes eran los esenios, en dónde se encontraban, todas las historias que habíamos ido encontrando en ese transcurso del primer programa, pero hay algo bien importante que a mí me gustaría platicarles, porque creo que sí vale la pena mencionarles que la palabra esenio viene precisamente de una persona que se llamó Esen. Esen se le conoce como el hijo adoptivo de Moisés. Y recordarán que Moisés, en todo su trabajo de lo que tiene que ver con el contacto con Dios, con el sacar a toda su gente de Egipto, el prometerles una nueva tierra, bueno, pues Moisés tenía que acudir constantemente a diferentes montes para poder escuchar a Dios y poder escribir la información que Dios le daba. Bueno, pues cuando ya Moisés estaba en su última época, diríamos ya a punto de morir, o como dicen los libros, a punto de terminar con su misión aquí en la tierra, pues dijo un día que se iba a retirar al monte Horeb a orar. Y bueno, pues se retira, todos sabemos que ya eran sus últimos días, y precisamente Esen, que había sido discípulo de Moisés, que lo había acompañado también a todos los lugares, a todas las partes, a donde iba Moisés, pues ese día no quiso dejar solo a Moisés y lo acompañó. Moisés le dijo, por favor regrésate porque no quiero que esté aquí nadie conmigo, quiero estar solo. Y sin embargo, Esen a escondidas siguió los pasos del maestro Moisés y bueno, ahí escuchó todo lo que se le decía. No solamente fue una vez, fue varias veces desobedeciendo a Moisés, pero gracias a eso Esen pudo entender muchas cosas que a lo mejor no fueron explicadas lo suficientemente por Moisés a todos sus seguidores, y Esen las entendió. Es así que Esen es, diríamos, el heredero inmediato de todo el conocimiento que Dios le transmite a Moisés. Y con el tiempo, Esen, ya muerto Moisés, va a transmitir todos estos conocimientos, en especial a los 74 ancianos o 74 sabios que van a escuchar lo que era la ley de Dios, lo que era el comportamiento adecuado de los seres que querían evolucionar y sobre todo de la forma en que deberían de vivir. La forma en que deberían de vivir es precisamente la historia de esta comunidad que se llama los esenios, que son nombrados así precisamente por su gran maestro o el iniciador de esta comunidad que se llamó Esen. Entonces, nosotros hemos platicado de los esenios, pero sí me gustaría hacer un pequeñísimo resumen para ahora tomar en cuenta toda la historia que va a continuar, que tiene que ver con las costumbres de los esenios, su pensamiento, su filosofía, cómo eran médicos de cuerpo y médicos de alma, ya que se dedicaban en especial. Recuerden que hace 8 días pues platicamos que pues esta comunidad que es tan importante, que se desarrolló la historia de ellos en el Qumran, a orillas del Mar Muerto,
pues realmente no la encontramos en ningún libro, no está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento, bueno, ni siquiera el nombre de esenios se comenta en ninguna parte. Nosotros conocemos de la existencia de los esenios por, digamos, los historiadores, por Filón, por Plinio y Flavio Josefo y los manuscritos del Mar Muerto. Y podríamos tomarlos como un antecedente de lo que han sido en la historia cristiana las órdenes religiosas. Platicamos también de sus orígenes que están relacionados con la insurrección macabea y se les considera una división de los Hasidim. Y diríamos en el recuento que hicimos hace 8 días que el núcleo primitivo estaba formado en las primeras décadas del siglo II a.C. y probablemente estuvo constituido por familias sacerdotales que se situaron en la oposición cuando los asmoneos convirtieron en hereditario el sumo pontificado y lo asociaron a la realeza. ¿Se acuerdan que esa historia la platicamos? Recuerden que más tarde aparece el maestro de justicia, el fundador y organizador de la comunidad esenia del Qumran, y digamos que era él un sacerdote de ascendencia sadoquita, es decir, si le correspondía el sacerdocio. Sin embargo, también platicamos que entre él y Jonathan surgió un problema y el maestro de justicia y sus seguidores se vieron forzados a retirarse a un lugar del desierto. Y según cuenta Josefo, la secta de los esenios floreció durante el reinado de Herodes, que dispensó a sus miembros del juramento de fidelidad, sin duda por la profecía pronunciada por el esenio Menahem, en que anunciaba que Herodes llegaría a ser rey de los judíos. Obviamente esto era importantísimo para Herodes. Pero bueno, en el desierto de Egadi, que está a orillas del Mar Muerto, se situaban los monasterios de los que vivieron unos 4,000 hombres, compartiendo totalmente sus bienes, dedicados en exclusiva al culto y al estudio de la palabra de Dios. Ellos vivían al margen de la vida religiosa y los que deseaban adherirse al grupo tenían que pasar por un periodo de prueba y una especie de noviciado. No se aceptaba a cualquier persona, tenían que demostrar que de veras podían. Ya después de haberse comprometido bajo solemne juramento a observar la ley y regla del grupo y a no divulgar sus enseñanzas, podían participar de los baños rituales y de los banquetes sagrados. Los esenios llevaban un calendario, fíjense, un calendario diferente al de Jerusalén, y su actitud frente al templo era muy reservada porque consideraban, recuerden, que el sacerdocio que estaba llevando o que estaba a la cabeza del templo era indigno o no era el que le correspondía, que ese era su principal enojo. La creencia de que por causa de la usurpación del sacerdocio en el templo por los macabeos y era, digamos, impuro e inválido, y esto daba cabida a todas las posturas teológicas esenias, es decir, ellos decidieron separarse de toda esta ritualística que hacían en el templo porque consideraban que quien llevaba o quien estaba a la cabeza del templo no le correspondía. Entonces deciden retirarse e irse a otro lugar. Los esenios se creen, digamos, parte de lo que sería la verdadera congregación de Israel, que son fieles al pacto de Yahvé. Se creen realmente los herederos del pueblo judío en el tiempo de Moisés, que salió, a caminar al desierto, a encontrar la nueva tierra. Y por esto también ellos salen al desierto, se establecen, construyen pequeñas ciudades y esperan una nueva revelación, es decir, un nuevo pacto según las profecías de Ezequiel, esperando por supuesto al Mesías que iba a llegar y que lo tenían que ayudar y que él los tenía que encontrar puros y siendo fieles al pacto que habían hecho con Yahvé. Los sacerdotes esenios se llamaban hijos de Sadoc por la familia de Sadoc, el sacerdote fiel al rey. Y con el pasar del tiempo algunos de ellos se alejaron aparentemente de la actitud de espera del nuevo pacto, evolucionando hasta creerse los verdaderos poseedores de la verdad de la ley, o sea, de la Torá, salvándose así del juicio por medio de la purificación del templo, sumados a la práctica de la religión de Moisés en toda su pureza, es decir, ritos de la ley. Ellos eran 100%
seguidores del rito de pureza de Moisés. Ellos sentían gran veneración por la ley y el legislador. En sus oficios se leía y explicaba la Torá con la misma exactitud que entre los demás judíos. Eran extraordinariamente estrictos en su observación del sábado y enviaban sus ofrendas al templo a pesar de que estaban excluidos de él. Y por esta mentalidad, digamos, 100% judía, a pesar de todas las elucubraciones que se han hecho sobre los esenios, no cabría hablar de un culto solar entre ellos, no se hizo. A pesar de que Josefo afirme que antes de que el sol se haga visible, le dirigen ciertas plegarias ancestrales como rogándole que salga. Nosotros vamos a platicar qué es lo que hacían realmente en estos rituales. Quizás venga más al caso la afirmación de que a partir de la época talmúdica precedía la recitación matutina de Shema, una bendición en que se daba gracias a Dios por la creación de la luz, que es diferente a adorar al sol. Y bien, la secta poseía sus propios libros y en los escritos de los antiguos estudiaban qué cosas podían beneficiar al cuerpo y al espíritu, concretamente a las virtudes curativas de las raíces medicinales y a las propiedades de las piedras. Recuerden que ellos eran sanadores. Daban mucha importancia a la angelología y pretendían poseer dones proféticos sobre la base de su estudio de la Biblia y su observancia de las purificaciones. De hecho, Josefo asegura que era rara las veces que se equivocaban en sus predicciones y apoya su afirmación con numerosos ejemplos de profecías esenias que se hablan, que sí se llegaron a cumplir. Pero de todas las doctrinas esenias, de las que más cosas se dice, es de la referente al alma y su inmortalidad. Según el historiador, los esenios afirmaban que el cuerpo es perecedero y que el alma es inmortal. Entonces, a partir de ahí vamos a ver que las costumbres de los esenios giraban en este tema, porque nosotros vamos a ver que los esenios, pues igual que todos los hombres, pues se da cuenta de que está rodeado de fuerzas invisibles, igual que todos los seres, nada más que unos les dan más importancia y otros a veces las quieren evadir. Sin embargo, se sabe que ahí están estas fuerzas invisibles. Las diferentes culturas, recordarán, que lo hemos platicado aquí, del pasado, utilizaron distintos símbolos para expresar esa relación con las fuerzas entre las que nos movemos. Y un símbolo místico que hallamos en casi todas las religiones y enseñanzas, y aquí lo hemos platicado muchas veces, es el llamado árbol de la vida. Tanto en las leyendas externas como en los conocimientos internos, la intuición del hombre se ha enfocado siempre en este llamado árbol de la vida. Zoroastro lo consideró la ley y fue el centro de toda su filosofía y de su pensamiento. En las enseñanzas ocultas de Moisés, en el libro esenio del Génesis, fue el árbol del conocimiento del jardín del Edén, guardado por ángeles, y los esenios lo llamaron el árbol de la vida. A los conceptos iniciales, diríamos, del árbol, los esenios le añaden lo que los antiguos escribas llamaron angelología. Esta ciencia de los ángeles fue creada por los esenios en su hermandad de Palestina. Sus ángeles eran las fuerzas del universo. Todos recordaremos que todos los pueblos antiguos sabían que esas fuerzas invisibles eran una fuente de energía y fuerza y que la vida humana se veía beneficiada con su contacto. Sabían que en el grado en que el hombre fuera capaz de utilizar tales fuerzas, avanzaría en su evolución individual en cuerpo y espíritu, y que mientras estuviera en armonía con ellas, su vida prosperaría. Pues sí, algunos pueblos no solo conocían la existencia de tales fuerzas, sino que tenían métodos específicos para ponerse en contacto con ellas y para utilizarlas. Recordarán que en muchos lugares que hemos platicado en este programa, estas fuerzas eran consideradas de dos tipos, buenas y malas, existiendo una oposición eterna entre ambas. Y recordemos varias filosofías. Por ejemplo, Zoroastro, en su Zend Avesta, describe los ajuras y los frambashis como fuerzas buenas, en constante lucha contra los grafastras y los devas.
Recordaremos también que los toltecas tenían una representación del mundo en que las fuerzas buenas eran las huestes de Quetzalcóatl, que es la llamada serpiente emplumada, y las malas las de Tezcatlipoca. Las representaciones toltecas muestran a estos dos ejércitos en continua lucha. En los conceptos zoroástricos y toltecas, las fuerzas destructivas están siempre en lucha con las constructivas. Recordaremos que los esenios hablan de estas luchas entre la luz y la oscuridad. El concepto esenio difiere de estas y otras representaciones en que reconocen únicamente las fuerzas positivas y constructivas del universo. A esas son a las que ellos les dedican su tiempo. Los ángeles esenios se corresponden con las fuerzas buenas de lo que llama Zoroastro, los ajuras y los fravaskis, y con las fuerzas buenas de los toltecas, que son las huestes de Quetzalcóatl. Y entonces damos por sentado que el papel del hombre en el universo es reforzar las fuerzas buenas y positivas a fin de que las malas y negativas sean vencidas y desaparezcan de la tierra. Eso es lo que los esenios llamaban la lucha de la luz y la oscuridad. ¿Recuerdan? Eso lo dijimos hace 8 días que el maestro de justicia lo enseñó y se basaba en la lucha de parte de las fuerzas positivas. Y es así como veríamos que pues el contacto con las fuerzas angelicales representadas por el árbol de la vida era la esencia de la vida diaria de los esenios. Ellos sabían que para estar en armonía con estas fuerzas debían hacer un esfuerzo consciente a fin de establecer contacto con ellas. Los antiguos cronistas describen a los esenios como un pueblo totalmente práctico. Sus conceptos no eran meras teorías y sabían cómo ser continuamente conscientes de las fuerzas que estaban sobre ellos y cómo absorber su poder y ponerlo en acción en sus vidas diarias. ¿Qué tal, Súper prácticos. Ellos sí sabían cómo hacer, cómo comer, cómo pensar, cómo respirar, cómo sentir. Eso es de lo que vamos a hablar en este programa. Bueno, los esenios realmente sabían que tales fuerzas eran fuentes de energía, conocimiento y armonía, y que a través de ellas el hombre podía transformar su organismo en un instrumento mucho más sensible, con el que fuera más fácil recibir estas energías y utilizarlas conscientemente. No solo eso, sino que consideraban que la más importante actividad que un hombre podía realizar en este mundo era ponerse en armonía con las fuerzas de su madre terrenal y de su Padre celestial. Obvio, tenían muy claras las características de cada una de las diferentes fuerzas y sabían lo que cada fuerza significaba en su vida y cómo debían ser utilizadas. También conocían la relación existente entre las diversas fuerzas. Consideraban que a cada fuerza celestial le correspondía una fuerza terrenal y que a cada fuerza terrenal le correspondía una fuerza celestial. Estas fuerzas correspondientes celestiales y terrenales estaban situadas en el árbol de la vida. Eso es exactamente lo que nos va a unir en el conocimiento de los esenios con el llamado árbol de la vida. Pero los esenios tenían que entender esto con la razón, con el sentimiento y con la acción. Por eso se dice que son prácticos. Ellos sí están, bien organizados en sus 3 niveles para pensar, para sentir y para hacer lo que les corresponde. Realmente los esenios durante todo el día pues tenían ese contacto con el cosmos y con la tierra en diferentes fases del día o horas del día. Estos se llamaron las comuniones esenias. Obviamente estas comuniones esenias pues permitían a los esenios comprender que estaban rodeados de fuerzas o de ángeles, tanto en el mundo visible de la naturaleza como del invisible o cósmico. Y este símbolo era precisamente el llamado árbol de la vida. El árbol de la vida permitió a los esenios comprender que estas fuerzas lo rodeaban, que había fuerzas visibles y que había fuerzas invisibles y que tenían que aprovecharlas a determinadas horas haciendo determinadas comuniones, es decir, deteniendo sus actividades para realizar alguna actividad que los uniera o con la tierra o con el cielo para percibir estas fuerzas. Realmente las comuniones de los que ellos hablan
muestran cómo cada una de esas fuerzas es utilizada en el cuerpo y en la conciencia del hombre. Es decir, es vivir en total armonía con lo que te está rodeando de lo visible, pero también utilizando el mundo invisible, que por cierto es mucho, muy grande. Se dice, hay una historia bien bonita de Enoch, quien inició las comuniones. Él fue el que inició las comuniones en estas comunidades. Luego fueron entregadas a Israel por Moisés en una de las 2 losas de piedra que bajó del monte Sinaí, que también se dice que se las entregó a Esén. La segunda serie de tablas contenía los 10 mandamientos, la enseñanza externa que entregó a su pueblo de Israel. Pero la minoría que había sido elegida eran los esenios. Ellos celebraron desde entonces sus comuniones con las fuerzas terrenales y celestiales cada mañana y cada tarde, regulando sus vidas de acuerdo con la inspiración recibida de estas tablas. Las comuniones realmente tienen 3 objetivos inmediatos. El primero, diríamos, es hacer al hombre consciente de la actividad de las diferentes fuerzas y formas de energía que lo rodean y que continuamente están fluyendo hacia él desde la naturaleza y el cosmos. El segundo objetivo es hacerlo consciente de sus órganos y centros internos que pueden recibir esas corrientes de energía. Nosotros, para definirlo más fácil, podríamos decir que el hombre se haga consciente de sus chakras y de sus glándulas para poder recibir esas corrientes y repartirlas por todo su cuerpo físico. Y bueno, el tercer objetivo es establecer una conexión entre los órganos y centros y sus correspondientes fuerzas para que puedan absorber, controlar y utilizar tales corrientes. Es exactamente lo que estábamos comentando. Primero, la primera comunión que hacen los esenios es que el hombre se dé cuenta de que existen estas fuerzas que vienen de la tierra y que vienen del cosmos. Segundo, que conscientemente las absorba a través de sus chakras. Y tercero, que sus glándulas, a través de los chakras que le están pasando esta energía, pues puedan absorber y dirigir esta energía con ciertas corrientes, perdón la redundancia, pero es con ciertas corrientes energéticas para que fluyan en todo su cuerpo. Y los esenios sabían que el hombre posee diversos sistemas corporales para absorber las diferentes energías de la comida, del aire, del agua, de las radiaciones solares, etc. Y sabían que cada individuo debe controlar y utilizar esos poderes por sí mismo con su esfuerzo consciente, ya que nadie lo puede hacer por él. Y estas son las comuniones, que eran practicadas cada mañana y cada tarde. Cada día antes de la salida del sol se meditaba en una fuerza terrenal diferente y por la tarde, después de la puesta del sol, en una fuerza celestial. Así, cada 7 días eran realizadas en total todas las comuniones que se necesitaban hacer. Y en cada comunión se concentraban en las fuerzas designadas, contemplándola y meditando sobre ella, para que su poder pudiera ser absorbido y utilizado conscientemente cuando fuera necesario. Un ejemplo, las comuniones de la mañana. Bueno, pues era al amanecer del sábado por la mañana, se meditaba en la madre terrenal. Es decir, se estableció una comunión entre la unidad del organismo físico del hombre y las fuerzas nutritivas de la tierra. Otro ejemplo sería el domingo por la mañana, que se hacía una comunión con el ángel de la tierra. Y el ángel de la tierra, o de la madre tierra, era el poder de generación y regeneración. La idea central de los esenios era crear una vida cada vez más abundante. Y la finalidad de esta comunión era transformar las fuerzas generativas de la vida y utilizarlas para la regeneración del cuerpo humano. Otro ejemplo sería el lunes por la mañana, en donde se hacía la comunión con el ángel de la vida. Esta comunión estaba dedicada a la vida, a la salud y a la vitalidad del organismo humano y de todo el planeta, mostrando la unidad dinámica que existía entre ellos. O el martes por la mañana, el ángel de la alegría. En esta comunión se contemplaba jubilosamente toda forma de belleza, con la finalidad de hacer al hombre consciente de las bellezas de la naturaleza
y de la alegría interior existente en cada parte de su ser. Y así vamos viendo que las comuniones eran tanto en la mañana como en la tarde. Por ejemplo, el domingo en la tarde se hacía una comunión con el ángel del trabajo creativo. Esta comunión estaba dedicada a todo lo grande que ha sido creado con el trabajo humano, a las grandes obras de literatura, de arte, de ciencia, de filosofía, de todo lo que el hombre podía concebir y realizar para contárselos a sus hermanos o sus compañeros o sus parientes. Y conforme vamos viendo, pues estas comuniones traían a la conciencia de las personas o de los esenios que estaban vivos, que tenían la oportunidad de disfrutar todas las bondades que el mundo material les daba, que el mundo celestial les ponía a sus órdenes. Y todo esto, con las comuniones de los esenios, pues también tenía que venir la práctica, no solamente era sentarse a meditar en todo lo que les daba el universo, la tierra. La práctica también era algo importantísimo porque ciertos fragmentos de algunos documentos que han llegado hasta esta época nos indican que durante incontables eras el hombre ha comenzado gradualmente a desarrollar en su ser un cierto aparato receptivo. Esto es importante. Tenían que darse cuenta de que tenían un aparato receptivo, mediante el cual es capaz de absorber las corrientes de fuerza que fluyen a su alrededor y de utilizarlas conscientemente como fuentes de energía, armonía y conocimiento. Los esenios en sí consideraban que el desarrollo de esos centros receptivos era una parte esencial en la evolución del hombre, y también creían que para su desarrollo era necesaria la práctica sistemática y diaria, siguiendo el método correcto. Y por supuesto que la primera parte de sus comuniones tenían un significado y finalidad bien interesante, porque eran un significado y finalidad terrestre y cósmica. Es decir, consistía en una práctica real, en la técnica mediante la cual ese aparato receptivo podía ser desarrollado. Lo sabían perfectamente bien que se tenía que enseñar cómo activar ese aparato receptivo. Mediante esta práctica se abren los centros sutiles del cuerpo, o sea, los chakras, dándonos acceso al gran depósito universal de fuerzas cósmicas. La finalidad perseguida era poner a los órganos del cuerpo en armonía con las corrientes benéficas de la Tierra y del cosmos, a fin de poder utilizarlas para la evolución tanto del individuo como del planeta. Y así recordaremos que muchos pueblos antiguos poseían técnicas similares. Los sumerios, los persas del tiempo de Zoroastro, los hindús con el sistema del yoga, que hasta la fecha nos ha llegado más de 7 tipos de yoga. Hasta la fecha llevo contados 9, tal vez existan más. Pero todos buscaban el mismo fin para activar estos centros de energía, captar la energía del cosmos, meterla a nuestro cuerpo y activarla. Y la técnica la enseñaron los esenios, la transmitieron de boca a oído, generación tras generación durante miles de años. Era comunicada al neófito en las hermandades solo cuando éste había completado 7 años de entrenamiento probatorio. Entonces debía de hacer lo que ellos llamaban el gran séptuple. Era un voto. El gran séptuple era un voto que provocaba que el personaje que se iba a iniciar o que iban a darle todo el conocimiento después de 7 años debía comprometerse a no revelar sin permiso las comuniones y a no utilizar el conocimiento y el poder adquirido para fines materiales o egoístas. Es decir, la persona que llegaba ahí la hacían comprometerse con el secreto y sobre todo con que no se podía negociar ni enseñar a cambio de una cantidad de dinero lo que él había aprendido en tantos años. Y esto va a ser muy importante porque sería parte de la práctica del secreto del iniciado.
secreto del iniciado que tanto hemos visto en diferentes hermandades como pues las hermandades antiguas de los templarios, los rosacruces, en la actualidad los masones, los cabalistas, que no deben de dar a conocer a otras personas los temas súper secretos, que serían los temas de sanación y de meditación. Y es aquí en donde vamos a empezar a ver que realmente los esenios eran 100% prácticos, porque esta llamada séptuple de los esenios es un resumen realmente de sus enseñanzas internas. Ellos la conocen como la séptuple paz, lo cual les voy a platicar después de una breve pausa para que nos pongamos en superorden y podamos escuchar a qué se refiere con esta séptuple paz y qué es lo que necesitaríamos hacer nosotros para entrar en esta capacidad de entendimiento energético y de sanación del alma y luego del cuerpo que enseñaron los esenios. No se vayan, amigos, regresamos en un momento. Y me da muchísimo gusto que sigamos con este tema de los esenios, porque vamos a entrar, si no me equivoco, a lo más profundo del pensamiento de los esenios. Ahorita estamos precisamente en un tema que se llama la séptuple paz, que nos va a ir llevando de la mano en qué era lo que pensaba y cómo la comunidad de los esenios le va a enseñar todo esto a Jesucristo para que con el tiempo Él lo quiera desarrollar en otro ámbito. Estamos viendo que aquí todo es a nivel secreto, solamente dentro de la comunidad. Esto lo va a llevar Jesús el Cristo, al mundo entero. Lo va a platicar como por ejemplo lo platicó en todos sus discursos que él da. Él habla muchísimo de estos temas y no importaba si la gente era iniciada o no era iniciada. Él simplemente trató de que todo el mundo estuviera en esta misma vibración y en este mismo conocimiento, que por supuesto ya lo platicaremos, pero tiene que ver con esta filosofía que les voy a platicar ahorita, que empieza desde el momento en que hablamos de la séptuple paz. ¿Pero qué es eso? Bueno, la séptuple paz de los esenios era un resumen de sus enseñanzas internas. Recuerden que su árbol de la vida y sus comuniones, de las que ya platicamos, les enseñaban su relación con las fuerzas de los mundos visibles e invisibles. Y la séptuple paz las explicaba cómo es que estos mundos visibles e invisibles tenían una relación con las partes de su propio ser y con sus compañeros, mostrándoles cómo crear paz y armonía en los siete aspectos de sus vidas. Y para los esenios, armonía y paz eran exactamente lo mismo. Consideraban que la vida humana puede dividirse en 7 aspectos. Fíjense bien los aspectos que ellos mencionan: física, mental, emocional, social, cultural, y sus relaciones con la naturaleza y sus relaciones con la totalidad del cosmos. Son 7. Entonces se consideraba que el hombre tenía 3 cuerpos que funcionaban en cada uno de esos 7 aspectos: un cuerpo actuante, un cuerpo sintiente y un cuerpo pensante. Ojo, actuante, sintiente y pensante, los 3 cuerpos con los que se va a relacionar precisamente con los 7 aspectos de la vida. Y el más elevado de los cuerpos sintientes es el amor. La función del cuerpo actuante es convertir en acción la sabiduría del cuerpo pensante y el amor del cuerpo sintiente en el mundo individual, social y cultural, y en la utilización de las fuerzas terrestres celestiales. Y la séptuple paz explica la utilización de estos poderes y fuerzas con una claridad total. La verdad es que cada mediodía se celebraba una contemplación con uno de los aspectos de la paz, y cada sabbat era dedicado colectivamente también a uno de ellos. La totalidad del ciclo cubría todas las fases de la vida humana y eran completando, todo esto se tenía que completar en 7 semanas. Pero la séptuple paz de estas, 7 áreas
importantes en las que hay que meditar, que se tenía que hacer en 7 semanas, pues tiene que ver con, primero, la paz del cuerpo. Segundo, con la paz de la mente. Tercero, con la paz con la familia. 4, la paz con la humanidad. 5, la paz con la cultura. 6, la paz con el reino de la Madre Tierra. Y 7, la paz con el reino del Padre Celestial. Entonces, esta séptuple paz que se hacía en meditaciones durante 7 semanas para completar esta séptuple paz, pues eran bien importantes y necesarias para que todos los asistentes o todos los que integraban la comunidad de Esenia empezaran a adquirir esa capacidad de meditación, de concentración en su ser interno y empezar con su paz interna. Y la palabra paz, pues es, como dijimos, para ellos lo mismo que la palabra armonía. Ellos buscaban en su totalidad que esto existiera. Vamos a hablar de la primera, que es la paz con el cuerpo. Y la palabra usada por los esenios para referirse al cuerpo físico, tanto en arameo como en hebreo, significaba las funciones corporales de actuar y moverse. O sea, actuar y moverse es lo mismo que hablar del cuerpo físico, actuar y moverse. Sin embargo, esto difiere bastante de la concepción corporal de otras culturas, como los griegos, por ejemplo, que admiraban al cuerpo por sus cualidades estéticas, sus proporciones y su belleza, no siendo conscientes de sus finalidades más profundas, mientras que los esenios sí lo habían visto. Otra cosa, los romanos consideraban al cuerpo simplemente como un instrumento de fuerza y poder para conquistar naciones, para tener poder en otras tierras lejanas. Y los cristianos medievales despreciaban al cuerpo, pensando que era el origen de todos los males y de todos los problemas, y considerándolo como una barrera entre el hombre y Dios. Sin embargo, la concepción de los esenios era mucho más profunda y hermosa que cualquiera de estas. Sabían que el cuerpo actuante, o sea, el cuerpo físico, tras una evolución de cientos de miles de años, están manifestadas todas las leyes de la vida y del cosmos. Sabían que en él puede hallarse la clave de todo el universo. Lo estudiaron en relación con la totalidad de la función del hombre en el universo, y su concepto de esa función era mucho más grande que cualquier otro que haya jamás existido. Ellos consideraban que el hombre desempeñaba 3 papeles, uno de evolución individual, otro en relación con el planeta en el que vive y un tercero como una unidad del cosmos. Imagínense qué belleza, hasta dónde llegaba esta filosofía. Nosotros creo que estamos precisamente en la evolución individual. No nos damos cuenta que estamos en relación con el planeta y mucho menos que estamos como unidad del cosmos. En fin, tendríamos que regresar a analizar todo esto. El cuerpo actuante tiene un rol que jugar en cada uno de estos 3 papeles. Es un producto divino creado por la ley y la voluntad del Creador, y en ningún modo inferior a cualquier otro instrumento del hombre ni a ninguna otra cosa existente en el universo. Su destino es que el hombre haga un uso consciente de sus energías terrenales y espirituales. Y los esenios lo sabían que el hombre no es un ser aislado en el universo, sino que es uno más entre otros seres existentes, tanto en la Tierra como en otros planetas, todos los cuales poseen cuerpos actuantes que están evolucionando al igual que el cuerpo del hombre. Todos esos cuerpos actuantes están relacionados entre sí y unos afectan a otros, por ello la salud y la vitalidad de cada individuo es de la mayor importancia para él y para todos los demás seres existentes en la Tierra y en otros planetas. Es así que las prácticas diarias de los esenios estaban derivadas de este concepto dinámico y multifacético del cuerpo actuante como parte integral de la totalidad del universo. Su extraordinaria salud y su vitalidad eran consecuencia de ello. Y por supuesto que quienes ingresaban a la hermandad recibían un entrenamiento para perfeccionar el cuerpo actuante en sus 3 papeles, y se les enseñaba a adaptarlo a los constantes cambios de campos de fuerza en los que vive y se mueve. Por supuesto que también se les enseñaban los efectos que sobre el organismo tienen diferentes comidas y también las distintas fuerzas naturales de la tierra, el sol, el aire y el agua.
Se les pedía seguir ciertos rituales para utilizar tales fuerzas, como iniciar el día con una ablución en agua fría y exponer el cuerpo una vez al día a los rayos solares. A través de la experiencia práctica conocían el vitalizante poder del trabajo en el campo, en los huertos y en los jardines. Aprendían que la enfermedad es originada por una desviación de la ley y aprendían a curar las enfermedades causadas por tales desviaciones. Se les enseñaba las cualidades curativas de diferentes hierbas, plantas y también la helioterapia, la hidroterapia y la dieta adecuada para cada enfermedad. Se les instruía en la forma correcta de respirar y sobre el poder que el pensamiento tiene sobre el cuerpo actuante. Aprendían el valor material y espiritual de la moderación en todo y aprendían que el ayuno es un modo de regenerar el cuerpo, desarrollar la voluntad e incrementar el poder espiritual. Estas prácticas generaban paz y armonía en el cuerpo actuante, pero nunca se le daba una importancia indebida. La consideración y los cuidados que se le confería al cuerpo eran para mantenerlo en buena salud como un instrumento a través del cual es posible realizar actos de sabiduría y de amor hacia los demás seres humanos. En este sentido, el cuerpo actuante participaba de la evolución del individuo, de la evolución del planeta y de la evolución del cosmos, permitiendo al individuo convertirse en co-creador con la ley y con Dios. Esta es la primera paz practicada por los esenios, la paz con el cuerpo. ¡Qué hermoso! La siguiente se llama la paz con la mente, que es la número 2, paz con la mente. La quinta esencia de la enseñanza de la séptuple paz estaba concentrada en la paz con la mente. En la terminología esenia, la mente es quien crea los pensamientos. Para los esenios, el pensamiento era una fuerza superior más poderosa que el sentimiento o la acción, pues es quien instiga a ambos. A la totalidad de los pensamientos de una persona le llamaban su cuerpo pensante, y la totalidad de los pensamientos de los cientos de millones de cuerpos pensantes de la Tierra forman el cuerpo pensante de la Tierra, y la totalidad de todos los pensamientos superiores del universo forman un cuerpo pensante cósmico, o un océano cósmico de pensamientos. Y los esenios lo sabían. Consideraban que el cuerpo pensante del individuo, al igual que su cuerpo actuante, tenía 3 funciones: una función individual, una función planetaria y una función cósmica, igualito que lo dijimos hace rato. Su función individual es utilizar el poder del pensamiento para dirigir y guiar las corrientes de sentimientos del cuerpo sintiente del individuo y las acciones de su cuerpo actuante. El cuerpo pensante puede hacerlo, pues interpreta los cuerpos sintiente y actuante. Y su función planetaria es contribuir con pensamientos nobles y elevados al cuerpo pensante planetario. Los pensamientos de un individuo forman un campo de fuerza alrededor suyo, comparable al campo magnético que rodea el polo de un imán. En este campo, su fuerza, los pensamientos del individuo están continuamente surgiendo y siendo proyectados, y al mismo tiempo recibe corrientes de pensamiento del cuerpo pensante planetario, del cual forma parte. Y de este modo cada individuo se mueve, piensa, siente y actúa en la atmósfera planetaria de pensamientos que lo rodea, a la cual él mismo está constantemente contribuyendo, siendo responsable por los pensamientos que aporta a ella, por todos los pensamientos que emite. Y la tercera función del cuerpo pensante, su función cósmica, no se llega a cumplir fácilmente. El océano cósmico de pensamientos, del que la atmósfera planetaria de pensamientos es solo una parte infinitesimal, está formado por todos los pensamientos del universo, lo suficientemente elevado como para desprenderse las fuerzas planetarias que los atraen hacia sus planetas respectivos. Solo las corrientes de pensamiento elevadas que han logrado vencer las fuerzas gravitacionales del planeta se pueden unir al océano cósmico de pensamientos. Al ser consciente de la ley y entenderla, al actuar en armonía con ella, el hombre se convierte en co-creador junto con Dios. En todo el universo no existe nada más elevado ni más grande que esto. Y gracias a la poderosa fuerza del pensamiento, el hombre posee la capacidad y la libertad de realizar cualquier cosa que desee realmente, de lograr cualquiera que sea su aspiración, siempre que esté en armonía con la ley.
Ahora, si el pensamiento del hombre está en armonía con la ley, puede remediar cualquier desarmonía que haya podido crear en el pasado y puede recrear su cuerpo pensante, su cuerpo sintiente y su cuerpo actuante. Y entonces puede curar todas las enfermedades de su cuerpo físico y crear una completa armonía en su entorno y en su mundo. Pero si las corrientes de pensamiento del cuerpo pensante no están en armonía con la ley, pues no habrá nada que pueda crear esa armonía en el mundo del hombre. Y los esenios sabían, fíjense, que solo una pequeña minoría de la humanidad hace uso de la gran capacidad del cuerpo pensante. Sabían que la inmensa mayoría usa su cuerpo pensante de un modo totalmente irresponsable, inconscientes de que sus pensamientos pueden servir para construir o para destruir. A través de sus mentes pasa una sucesión casi automática de ideas. Así somos, programables los humanos 100%, sin dirección consciente alguna. Sin embargo, incluso esos pensamientos a la deriva pueden crear poderosas fuerzas que actúan y pasan sobre el cuerpo sintiente y el cuerpo actuante, interpretando cada átomo y cada célula, y así ellas penetran a todo nuestro cuerpo, haciendo vibrar cada partícula de nuestras células, de nuestros átomos. Y esas vibraciones generan y emiten radiaciones, ya sean armónicas o inarmónicas, según la naturaleza del pensamiento. Entonces, si nos preguntamos por qué estamos como estamos, hay que checar qué sucede a nuestro alrededor, qué está pasando, por qué estamos en contra de esta ley consciente de energía. Pero obvio, si el hombre no es consciente de la ley, se desvía de ella sin darse cuenta, pues está rodeado por campos de fuerzas inarmónicas que lo inducen a desviarse. Y esas desviaciones, que son las que crean todas las imperfecciones de este mundo, todas las limitaciones y negaciones en sus pensamientos, en sus sentimientos, en su bienestar físico, en su entorno, en la sociedad y en el planeta entero, cada vez que el hombre crea o acepta un pensamiento inferior, está dando entrada en este mundo a una fuerza inferior. Chéquense cómo estamos ahorita. Obvio que esas fuerzas inferiores, según el impulso del pensamiento, reaccionan con su cuerpo sintiente. Y ello crea desequilibrios emocionales que a su vez se reflejan en su cuerpo físico. Y ese desequilibrio automáticamente crea otra desviación mayor, mayores desarmonías y mayores enfermedades en los cuerpos sintientes y actuantes. Y todas estas desarmonías y todas estas enfermedades generan un ambiente inarmónico alrededor del individuo que afecta al pensar, al sentir y al actuar de los cuerpos de otros individuos que no son conscientes de la ley, no saben cómo protegerse a sí mismos de los pensamientos inferiores creados por las desviaciones de otros. Eso es importante que lo entendamos. Y bueno, de este modo, cada individuo que tiene un pensamiento inferior, un pensamiento limitante, negativo, inarmónico, inicia una reacción de desviaciones en cadena, que se extienden por todo el planeta y por todos los mundos planetarios, causando cada vez nuevas desviaciones, negaciones, limitaciones y desarmonías. Obvio que esta desarmonía es contagiosa, al igual que lo son algunas enfermedades. Pero los grandes maestros esenios enseñaron al hombre cómo prevenir esas oleadas de desequilibrios, justo en su origen, antes de que el pensamiento inarmónico se origine. Enseñaron el modo de pensar correcto, el modo de no desviarse de la ley, de nunca recibir ni aceptar en la conciencia ningún pensamiento que no fuera perfecto. Los maestros esenios también enseñaron que el hombre es libre, si así lo desea, de trabajar con la ley, creando cada vez mayor armonía y perfección, tanto en su mundo como en el mundo exterior a él. El hombre trata continuamente de buscar la manera de mejorar sus condiciones de vida, pero generalmente lo hace olvidándose de la ley y busca paz y armonías a través de los medios materiales de la técnica, de los sistemas económicos, sin saber que la desarmonía que él mismo ha puesto en circulación nunca podrá ser remediada con medios materiales. ¿Sí? El océano de sufrimiento y desarmonía que la humanidad ha creado solo podrá ser destruido cuando la humanidad ponga a funcionar en su cuerpo pensante la ley de la armonía. Solo mediante una cooperación total con la ley podrá la paz y la armonía reinar en el planeta.
Esta es la enseñanza de los antiguos esenios en lo que se refiere a la mente. Qué cosa tan más maravillosa. Y vamos por la tercera, que sería paz con la familia. La tercera paz de los esenios es la paz con la familia y está relacionada con la armonía del cuerpo sintiente, con la armonía de las emociones. Por familia, los esenios entendían el grupo de personas que estaban en su entorno inmediato, la gente que contactaban en su vida diaria y en sus pensamientos, su familia, sus amigos y sus compañeros. Según los esenios, la armonía con tales personas depende del cuerpo sintiente. La función natural del cuerpo sintiente es expresar amor. Esto se lo han dicho a la humanidad una vez y otra todos los grandes maestros, Jesús, Buda, Moisés, los profetas, Zoroastro. Y bueno, según la ley, el hombre debe amar a su creador con todo su cuerpo pensante, sintiente y actuante. La vida en todas sus esferas, aspectos y manifestaciones no es más que una demostración del amor creativo. Es así que el amor divino, pues es una fuerza cósmica enorme. Es la ley que gobierna todos los cuerpos del hombre, pero su expresión es más clara en el cuerpo sintiente. Sí, el cuerpo sintiente está formado por todas las corrientes de sentimientos y emociones que un individuo experimenta y emite. Al igual que todos los cuerpos pensantes de todos los individuos del planeta crean una atmósfera de pensamiento alrededor de él, igual todos los cuerpos sintientes crean también una atmósfera planetaria, sintiente, invisible, pero con una enorme influencia y poder. Cada sentimiento y cada emoción creada por los individuos pasa a formar parte de la atmósfera sintiente de la Tierra, creando una resonancia o vibración simultánea con los demás sentimientos semejantes, existentes en la atmósfera de la Tierra. Y al emitir un sentimiento inferior, su creador se sintoniza automáticamente con todos los demás sentimientos semejantes del cuerpo sintiente de la Tierra. Abre las puertas a una oleada de poder destructivo que le hace perder el control de sus sentimientos e incluso de su mente, amplificando sus bajos sentimientos iniciales, al igual que un altavoz amplifica todos los sonidos. Y los esenios lo sabían que el cuerpo sintiente de casi todas las personas, pues existe una gran desarmonía. Estudiando los cuerpos sintientes de niños pequeños y de hombres primitivos, descubrieron por qué. Y es así que se dieron cuenta que el cuerpo sintiente de un niño pequeño registra antes que nada las manifestaciones de su primitivo instinto de conservación. Este instinto despierta 3 emociones fundamentales: miedo, ira y amor. El miedo es originado por cualquier ruido o movimiento inesperado. La ira se origina cuando se interfiere con la libertad del niño, y el amor surge de la satisfacción de su hambre y de sus necesidades. Y es así que el miedo y la ira son sentimientos inferiores. El sentimiento del amor, aunque de un tipo superior en el niño pequeño, es muy rudimentario. Y el cuerpo sintiente de un niño es un volcán de emociones, la mayoría de las cuales son inferiores. Su cuerpo pensante no ha comenzado todavía a funcionar. Pero el cuerpo sintiente del hombre primitivo es muy similar. Sus emociones centradas alrededor de su instinto de conservación son una fuerza muy poderosa que domina totalmente de su embrionario cuerpo pensante. Dado que el sentimiento ha dominado durante un periodo de tiempo mucho mayor que la mente, tiende a seguir dominando, incluso una vez que el niño ha crecido y que el hombre primitivo se ha convertido en civilizado. En la inmensa mayoría de la humanidad actual, el cuerpo sintiente domina al cuerpo pensante. Esta es la causa de la primera desviación de la ley por parte del ser humano. ¿Sí? Con el poder del pensamiento, el hombre puede manejar cualquier situación que se presente en su vida de un modo mucho más adecuado que con la emoción no razonada. Sin embargo, los actos de la mayoría de las personas no son con frecuencia sino la expresión de impulsos de su cuerpo, pero de su cuerpo sintiente, y en lugar de serlo de pensamientos razonados, no, es del cuerpo sintiente. Ello origina un tremendo desequilibrio en su cuerpo. Una vez que el hombre adulto ha desarrollado la facultad de pensar, es el pensamiento quien debe gobernar sus actos,
y cuando permite que estos sean controlados por las emociones y los sentimientos como ocurría en su infancia, está sacando de su ritmo natural y de su armonía a todas sus facultades, las está quitando de una armonía natural. Es así que la desviación de la ley en el cuerpo sintiente es el principio de una larga cadena y la causa de una desarmonía y del sufrimiento que existen sobre la tierra. Todos los grandes maestros de la humanidad han advertido al hombre durante miles de años sobre las terribles consecuencias que se producen cuando el cuerpo sintiente se desvía de la ley. Buda señaló que de hecho todo esto se deriva del sufrimiento. Sufrimiento para el individuo y sufrimiento para la humanidad. Y los esenios mostraron que el cuerpo sintiente puede ser el más poderoso instrumento para lograr la salud, vitalidad y felicidad, y que con su adecuado funcionamiento en la expresión del amor, el hombre puede crear el reino de los cielos, en sí mismo, a su alrededor y en toda la familia humana. La paz esenia con la familia es la expresión de la gran ley en lo referente al amor de unos hacia otros, una ley que es revelada a los niños pequeños, pero que generalmente se borra de la mente de los hombres. Esto está increíble. Entonces ya llevamos la paz del cuerpo, la paz de la mente la paz de la mente y la paz con la familia. Vamos a dejar para dentro de 8 días, porque es mucho más intenso, hablar de la paz con la humanidad, la paz con la cultura, paz con el reino de la Madre Tierra y paz con el reino del Padre Celestial, porque sí nos lleva un tiempo explicarlas y creo que no debemos de quitarle su tiempo, porque esto nos va a llevar de la mano para comprender lo que se llama después la psicología esenia y para comprender perfectamente qué cosa fue lo que Jesús, el Cristo, aprendió con estas comunidades o con esta comunidad de los esenios y cómo trató de enseñarlo a los que quisieron escucharlo. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña se habla muchísimo de esto. Se habla muchísimo de esto precisamente porque él trataba de que la humanidad evolucionara a grandes pasos. Él sentía que ya no había demasiado tiempo y solo 3 años le dieron para que él pudiera platicar de estos temas. Ya les platicaré a qué edad llegó Jesús con los esenios, qué le enseñaron, cómo lo iniciaron y por supuesto platicaremos de su trabajo ya en la vida pública con estos conocimientos. Amigos, muchísimas gracias por escucharme y nos citamos para el próximo lunes a las 10 de la noche. Por favor, no se pierdan la continuación de este programa. Mi nombre es Tere Flores y les mando muchos saludos. Buenas noches. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.